Aquí están todas, absolutamente todas las historietas del Pidio Valdés, todas. Trabajo que nadie ha hecho en Cuba durante tantos años. Íbamos a la Florida a conseguir armas, pero... Íbamos. Vamos. Cualquier persona que ame al Pidio Valdés, cualquier persona que ame a lo que fue mi padre, jamás se atrevería a hablar en nombre de mi padre, ni en nombre de algo tan sagrado para los cubanos, por lo menos para mí, como el Pidio Valdés. Algo que yo jamás he hecho. Sagrado Yo para jamás, todos y que no te pertenece. es una cosa. Sagrado para todos y que no te pertenece. Es una cosa. La propiedad privada solo es importante en la medida en que la niegues. O sea, ha sido una institución tan universal. Nunca se ha puesto en cuestión, nunca. Ni siquiera el Sermón de la Montaña pone en cuestión la propiedad. No. ¿Me escuchan bien? Bien. Esto que está acá es a lo que yo le he dedicado muchos años de mi vida. ¿Qué pasó cuando de repente dijeron va a ser mejor el mundo sin propiedad privada? La expropiación general. Y la empezó haciendo en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, esa historia sí la sabemos. Es una historia concreta, con detalles. Y además afectó a ese país durante 76 años y hasta 30 países más en periodos largos de tiempo. Aún tenemos a Cuba y a Corea del Norte en ese camino, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico ni Corea Septentrional ni Cuba son ejemplos especialmente edificantes. Sagrado Yo para jamás, todos y que no te pertenece. Es una cosa, hay algo importante. No yo te jamás, pertenece. Sagrado jamás, para todo. Te voy a explicar una cosa. El Pidio Valdés es culturalmente de los cubanos, pero es de una familia que se llama la familia Padrón. Ah, sí, mi camiseta. Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola. ¿Qué hola, YouTube? Bueno, hace muy poquito me vi un debate de alguien a quien yo admiro, desde cierto punto de vista, sobre todo como cineasta, lo admiro bastante. Y tiene películas y todo, como Van Station, tiene documentales, tiene conciertos grabados, etc. Es un cubano de estos que son buenos, es un cubano que es de los buenos. Pero me vi un debate de él muy interesante con otro cubano que es comunista, que obviamente son de los tipos que están por ahí regados, pagados por la dictadura cubana, obviamente, para que entren en estos lugares y digan las cosas que dicen. Y él estaba muy tocado porque esta otra persona de la que le estoy hablando, este comunista cubano, que entró a enfrentarse con él y que él le dio espacio dentro de su canal, le dijo como que el Pidio Valdés era de todo el mundo. Sagrado para todos y que no te pertenece. Es una cosa. Y el Pidio Valdés es un animado cubano que es insignia para los cubanos. O sea, el Pidio Valdés es algo muy importante para nosotros los cubanos. Y este tipo le dijo, pues el Pidio Valdés es de todo. Y le dijo el comunista cubano. Y sí, mentalidad comunista, ¿no? Comunitarista, que le dijo, bueno, el Pidio Valdés no es de tu padre. Tu padre lo dibujó, tu padre pudo hacer lo que sea, pero el Pidio Valdés no es de él. El Pidio Valdés es del pueblo cubano. Te voy a explicar una cosa. El Pidio Valdés es culturalmente de los cubanos, pero es de una familia que se llama la familia Padrón. Entonces Jan Padrón, que es el nombre de este director que les estoy hablando, le dijo, ya, pues ve y díselo a la dictadura cubana, porque las películas de mi padre se están pudriendo. Las películas de mi padre las están desechando ahí dentro. ¿Y por qué les traigo esto? Porque Jan Padrón ahí demostró un desconocimiento bastante importante de lo que es la propiedad privada. Y por eso quería explicarles hoy la propiedad privada con el Pidio Valdés. Algo que me parece muy importante para los cubanos. Ok, vamos a empezar por qué es la tragedia de los comunes. Una persona, Garrett Hardin, escribió una parábola acerca de esto en 1968. Él habló de un área común de tierra que nadie poseía, pero que todos en Parish usaban. En su historia había 10 aldeanos, cada uno tenía una vaca en la comuna. Esto era igual a la capacidad natural de la tierra. Un día, una aldeana decidió aumentar el número de vacas que tenía, de 1 a 2. Matemáticamente, se podría expresar su ganancia de tierra como 1/10. Con su vaca extra, su parte aumentó a 2/11. Como 2/11 es mayor a 1/10, ella ganaría. Pero los otros habían tenido una pérdida.
de 1/10 a 1/11. Un vecino vio que fue una buena idea y decidió imitarla. La ganancia de ella fue de 1/11 a 2/12. Los otros aldeanos perdieron al bajar a 1/12. ¿Puede ver un patrón? Pronto, los otros empezaron a notar sus pérdidas. Ellos también tuvieron que incrementar el número de vacas, pero la tierra no podía continuar con esta carga. El pasto no crecía y todas las vacas murieron. Por tomar decisiones a corto plazo para maximizar sus ganancias, los aldeanos ignoraron los efectos a largo plazo. A Ian Padrón lo único que le está sucediendo ahora mismo es la tragedia de los comunes. O sea, Pillo Valdés es de todo. Como decimos en Cuba, lo que es de todo no es de nadie, que Ian Padrón supongo que sabe que eso es un chiste que hacemos bastante los cubanos, por eso se roba en todos los centros de trabajo estatales. Todo el mundo se lleva la tinta, se lleva la carne, se lleva lo que sea. El bodeguero se roba lo que puede, el arroz, los frijoles, esto, lo otro, y el otro se roba lo que puede, y el que trabaja en... Bueno, todo el mundo está robando todo el tiempo al Estado, porque al final lo que es de todos no es de nadie. Esto es un chiste bastante cubano, y Ian Padrón supongo que lo sabe, porque al final él perteneció ahí. ¿Qué cosa es la tragedia de los comunes? Precisamente esto. Lo que es de todo, lo que no pertenece a nadie, al no ser de nadie, se sobreexplota. Y ese es el problema, o uno de los grandes problemas del comunismo, que es la tragedia de los comunes. Carrying capacity, you created an analogy of the tragedy of the commons. Yes. Could you explain that for us? The tragedy of the commons is concerned with the problem of allocation of resources. For religious reasons, many people want to adopt a motto like the one that Karl Marx expressed, from each according to his abilities to each according to his needs. In other words, the mere fact that you exist entitles you to your share of whatever there is that's around. Now, no other species of animal operates by this principle. And to think that human beings can do so safely is a very radical idea, and biologists don't think that they can. And as a matter of fact, the experiments that have been tried among human beings have shown that it doesn't work. Lo que no es de nadie, nadie lo cuida. Y eso es lo que está pasando específicamente con el Pillo Valdés. Y aquí quería hablar específicamente de lo que es la propiedad privada, porque aquí él habla, fíjate, de la propiedad privada de su padre como algo que a él le duele que se pierda, como algo que a él le duele que se rompa, como algo que a él le duele que no esté más. Mire qué sencillo que usted escribió la carta en el día de hoy, donde dice: no jodas a nuestro Elpidio Valdés como si Elpidio Valdés no fuera mío. Mira mi casa, mira mi vida. Edito, impreso por mí, por mis propios recursos, con todas las obras más recientes de Juan Padrón. Aquí dice: para Ian Padrón, el único y verdadero Elpidio Valdés. Aquí, Miguel, a usted a lo mejor no le importa, a mí sí. Mi padre, su obra, su legado, a mí sí importa. Que por qué lo están haciendo. Y por eso Ian Padrón habla con sentimiento de las películas de su padre y dice: están dejando que eso se pudra. Cuando eso es algo muy importante en la cinematografía cubana. Eso debería de estar ahí. Eso deberían de conservarlo. Deberían de intentar de mantener ese tipo de películas ahí. La obra de Juan Padrón, en los archivos de los másteres de las películas de Juan Padrón, se están perdiendo. Y lo último que hizo mi padre en vida, hace 2 años, fue tratar de salvar sus películas. Y lo único que ha recibido mi padre y mi familia durante 2 años es el desdén de las instituciones cubanas, que están dejando podrir toda la obra de... Pues al gobierno cubano esto se la suda, quizás incluso en represalia por lo que él está haciendo aquí en Estados Unidos, por el trabajo que Ian Padrón está haciendo fuera de la dictadura cubana. Y quizás... Yo le di el poder en Cuba al ministro de Cultura, Alicay, que por favor se preocupen por salvar la obra de Juan Padrón. Bueno. Y quizás nada más como venganza le están diciendo: bueno, sí, pues te voy a dejar que todo el trabajo de tu padre se joda. Y aquí quiero hablar de lo que es la propiedad privada, porque es algo muy importante que Ian Padrón y todos los que no son de derecha o no se consideran de derecha tienen que entender. Y es que la izquierda socialista o la izquierda comunista, como la quieran llamar, no creen en la propiedad privada. No creen, repito, en la propiedad privada. Por tanto y demás, Ian, lo siento mucho decírtelo así de esta manera tan cruda, pero esas películas no son de tu papá, como tú decías.
¿Por qué? La propiedad privada solo se entiende en el liberalismo. La propiedad privada solo se entiende dentro del justnaturalismo. Tenemos derecho a la vida, Constitución de Estados Unidos. Tenemos derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y si vamos a ver qué cosa es la propiedad para los socialistas, de hecho, muchos de ellos, y hay una tendencia bastante grande en este tiempo a verse así, la propiedad para ellos es robo. No debe de existir la propiedad privada. Ellos la consideran como robo. Sin embargo, Jean Padrón aquí está diciendo, oye, esas películas son de mi padre y están dejando que se pierdan. ¿Por qué? Porque él entiende lo que es la propiedad privada. Sin embargo, en un principio, tu padre, tú y todos debieron preguntarse por qué estaban trabajando para el gobierno cubano, por qué estaban dándole algo que es de su propiedad y de su intelecto al gobierno cubano. Y vamos a empezar con qué es la propiedad privada. La propiedad privada dentro del liberalismo, de este que se vive aquí en Estados Unidos, para todos los que se declaran de izquierda y todas esas cosas, esta Constitución de los Estados Unidos, esta Carta de Independencia de los Estados Unidos, declara que todos los hombres tenemos derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ni siquiera lo aclaran como propiedad, sino la búsqueda de la felicidad, porque se entiende que ahí dentro está la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Empieza por nuestro cuerpo. La propiedad privada somos nosotros en primera instancia. Nadie puede venir a decirnos qué tenemos que hacer. Nadie puede venir a tomarnos como objeto. Por ahí es por donde empieza la propiedad privada, Jean Padrón, somos nosotros. Y la extensión de esa propiedad privada son nuestras creaciones. Por eso John Locke describía esto como cuando se junta algo exterior con nuestro sudor y con nuestro trabajo, ese algo que hay después que va más allá, ese algo es nuestra propiedad. Y en este caso ese algo es Elpidio Valdés. En este caso ese algo es el personaje más icónico que se ha creado probablemente en la historia de la roboinvolución cubana, que tú crees que le pertenece a tu padre, pero desgraciadamente no es así, porque en Cuba no existe la propiedad privada, salvo la propiedad privada de Fidel Castro y de todos los que estaban a su alrededor, como pueden ser los hoteles, etcétera, etcétera, que eso sí pertenece a ellos. Fuera de eso, fuera de su finquita, lo demás no pertenece a nadie, por eso lo pueden romper, por eso pueden hacer lo que quieran con eso. Y la tragedia de los comunes, lo que te viene a explicar a personas como Jean Padrón, que le duele porque su padre ya no está entre nosotros, le duele muchísimo y entiendo que le duela porque es un personaje icónico, pues simplemente la tragedia de los comunes es eso. Lo que es de todos no es de nadie y se puede romper. Y como no existe la propiedad privada y tú no eres dueño dentro de Cuba, ni siquiera de ti mismo, entonces ahí es donde se crean los problemas. Sostenemos como evidente dicha verdad, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos sin... ¿Qué es esta palabra? Inalienables. De ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno. ¡Trajeron las armas! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Entonces, la propiedad privada, hacer una extensión de nosotros mismos, obviamente que nadie la puede renegar. Por eso, derecho a la vida, libertad y propiedad es la base del liberalismo, es la base de lo que deberían ser los estados-nación en este tiempo, que no lo son. De hecho, las leyes que se crean en el liberalismo, si es que estos fueran democracias liberales, que no lo son, son socialdemocracia, por eso cada vez se ataca más a la propiedad privada, pues como no lo son, ya cada vez más las cosas que son nuestras dejan de ser nuestras, dejan de pertenecernos para pertenecer a la comunidad. Y todo esto viene englobado dentro del contrato social de Rousseau y un montón de cosas más que no me voy a poner a extenderme aquí con respecto a eso. Lo que quiero que se entienda es que los comunistas no firman ni siquiera la Carta de los Derechos Humanos. Y no la firman porque la Carta de los Derechos Humanos apela al liberalismo, apela a la ley natural, a la vida, la libertad y la propiedad. Y por ejemplo, la Unión Soviética, Cuba y demás países comunistas no firman la Carta de Derechos Humanos y cuando la firman la hacen con excepciones precisamente porque ellos
no creen en la propiedad privada. Y si la propiedad privada, Jean Padrón, empieza por uno mismo y la propiedad privada se extiende cuando uno pone su sudor, su trabajo y su sacrificio, ya sea en arte, ya sea en trabajo, ya sea en lo que sea, esa propiedad privada se extiende a través de ahí y eso no existe en Cuba, tú no tienes derecho a reclamar por lo que hizo tu padre en Cuba. Es lamentable, pero es la realidad. Es la realidad. Y esto es importante que el cubano lo entienda. Es muy importante. Ellos no firman los derechos humanos porque no creen en la propiedad privada. Y esto se extiende, que es muy importante, hasta la misma persona. Cubanos, entiendan esto. Esto se extiende hasta la misma persona. Por eso el Che le podía quitar la libertad a los cubanos homosexuales, estoy hablando en este caso, y decir, el trabajo los hará hombres. Porque en dependencia de lo que tú fueras, dejabas de ser dueño incluso de tu propia libertad. Y en otras ocasiones incluso de tu propio cuerpo. La sangre que venden, etcétera, etcétera. La sangre, estoy hablando la sangre de donación, que después la venden al resto del mundo. ¿Okay? Todo esto tienen que tenerlo en cuenta, cubanos, para entender lo que es derecha y es izquierda. Porque la izquierda, que ellos se creen los paladines de la democracia, que ellos se creen los paladines de los derechos humanos y todo eso, ni siquiera la firma. Ni siquiera los socialistas no creen ni en la propiedad privada ni en la naturaleza humana. No creen en esas cosas. Ellos creen que todo es colectivo. Ellos creen en el determinismo. Ellos creen en esas cosas. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes se quieren hacer llamar de izquierda o de derecha. Es muy importante que empecemos a definir lo que es realmente izquierda y derecha. Porque en este caso, el pensamiento de Jean Padrón apelando a la propiedad privada es un pensamiento muy de derecha. Aunque a tipos como él y a muchos otros cubanos que se la dan de decir, no, porque yo soy de izquierda, porque ¿derechos humanos de dónde? Los socialistas no firman los derechos humanos. Los comunistas no firman los derechos humanos. No son ellos los que lo firman. No son. Ellos simplemente juegan con la sociedad como si se pudiera programar de alguna manera. Y estos son videos más profundos que me llevarán más tiempo. Pero primero le quería explicar a la comunidad cubana qué cosa es la propiedad privada. Y la propiedad privada empieza por, mira, por ti. Por ti. Y a mí me duele mucho que un cubano como Jean Padrón sienta y tenga esos sentimientos por algo que creó su padre y no lo pueda él defender, no lo pueda disfrutar. Incluso si lo quiere vender, que venda a Pillo Valdés, porque es de su propiedad o debería de ser de su propiedad si es que su padre se lo hubiese podido dejar en herencia. Pero es que en el socialismo ni siquiera puedes dejar herencia. En el comunismo no puedes dejar herencia porque nada es tuyo, nada te pertenece cuando no existe propiedad privada. Así que, lamentándolo mucho, lo que le tengo para decir a Jean Padrón es que no tiene ningún derecho a reclamar absolutamente nada por el trabajo de su padre, porque el trabajo de su padre está hecho dentro de un país comunista. Y había que haberlo pensado mucho antes de hacer un trabajo dentro de un país comunista que no respeta la libertad, que no respeta la vida y que no respeta la propiedad privada. Eso es lo que tengo para decirle. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Ah, sí, mi camiseta. Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero molas. La lucha contra un opresor extranjero. Un segundo, sí. La tienen unas 1000 personas. Vale $40 cada una. Son $40,000. Eso es mucho dinero. ¿1000 personas? No, más bien millones. ¡Millones! ¡Millones! Las principales agresiones del gobierno en contra de la libertad individual no son ya directas, por ejemplo, por medio de prohibiciones, sino indirectas a través de la propiedad privada. Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que en un país a los particulares no les está prohibido producir lo que les dé la gana, siempre y cuando ello no tenga que ver con una actividad delictiva. Bueno, pues tú dirías que en ese país la libertad individual para trabajar, emprender, invertir, producir, intercambiar, consumir, está nuevamente plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizado. Pero vamos a suponer, Luis, que en ese país no está permitido ningún tipo de propiedad privada sobre ningún medio de producción. Entonces, ¿de qué te sirve a ti tener la libertad para dedicarte a la carpintería si te diera la gana, si no puedes tener en propiedad privada ni un martillo? Eliminas la propiedad privada sobre los medios de producción e inmediatamente estás eliminando la libertad individual para poder emprender, porque pues para emprender necesitas los medios de producción. ¡Trajeron las armas! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!